Hay países desarrollados que son extremadamente igualitarios, como los nórdicos. Y luego también hay países que son igual de desarrollados, pero que son más desiguales y competitivos, como Estados Unidos. Todos son ricos, todos crecen, pero sus economías funcionan con reglas completamente distintas. Y la pregunta que surge es por qué los países no convergen hacia un mismo modelo si en principio podrían copiar al más exitoso. Además surge la pregunta de por qué modelos tan opuestos pueden coexistir durante tantas décadas. Hoy te cuento la respuesta que dan tres economistas, Acemoglu, Robinson y Verdier, a esta cuestión, que tiene que ver con cómo se organiza el crecimiento mundial y con los incentivos que tiene cada país según su posición en la economía global. Estos tres economistas, Acemoglu, Robinson y Verdier, publicaron en 2012 un artículo titulado "Can't We All Be More Like Scandinavians? Asymmetric Growth and Institutions in an Interdependent World". Aquí a lo que intentan responder es por qué los países desarrollados tienen modelos económicos tan distintos y por qué no convergen hacia un solo modelo. Pero lo primero que hacen es clasificar esas diferencias institucionales en dos tipos de capitalismo. Por un lado el capitalismo cutthroat, capitalismo malvado, despiadado, asesino, o más bien lo que se llamaría capitalismo salvaje, representado por Estados Unidos. Y por otro lado tenemos el capitalismo Kadeli, capitalismo mimoso, amable, que está representado por los países nórdicos. El capitalismo cutthroat está representado por países como Estados Unidos. ¿Y qué lo caracteriza? Fuertes incentivos a la innovación, mayor desigualdad de resultados, más riesgo, más competencia, jornadas laborales más largas y sobre todo, mayor innovación por habitante. En el artículo muestran datos donde se ve que Estados Unidos trabaja más horas que Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega. Y además destaca en patentes por millón de habitantes. En este entorno emprender puede salir o muy bien o muy mal, y es esa variabilidad, esa desigualdad, la que forma parte del mecanismo que incentiva a asumir riesgos y a innovar. El segundo modelo es el que los autores llaman capitalismo Kadeli, típico de economías como la sueca, la danesa o la finlandesa. Sus rasgos principales son estados de bienestar amplios, seguridad, alta seguridad económica, servicios públicos amplios y también mayor igualdad. En estos países la desigualdad es mucho más baja, mientras que en Estados Unidos el top 1 acapara el 25% del ingreso nacional, en estos países ronda el 5%. Además, también trabajan menos horas que Estados Unidos. Y el artículo dice que, aunque innovan, no tienen esa innovación puntera que hay en países como Estados Unidos. Y en este punto aparece la pregunta central, la pregunta clave del artículo. Si en estos países parece que hay mayor igualdad, mayor estabilidad, mayor seguridad, ¿por qué los países desarrollados, todos, por qué no adoptan este modelo? Para entenderlo, los autores miran más allá de cada país individual para pasar a mirar la frontera tecnológica mundial. Esto es básicamente el nivel más avanzado de conocimiento, de tecnología, de técnicas o de métodos productivos que hay en un momento dado. Y aquí viene la clave, no todos los países empujan esa frontera por igual. Según el modelo del artículo, son solo los países con fuertes incentivos, los cutthroat, los que empujan la frontera tecnológica. Los países cutthroat tienen estructuras que recompensan muchísimo al éxito. Si te atreves, si asumes el riesgo, puedes llegar a ganar mucho. Ojo también que puedes asumir el coste si fallas. Esto lo que hace es incentivar el esfuerzo emprendedor y genera una alta tasa de innovación. En cambio, los países Kadeli, al priorizar la seguridad y la igualdad, tienen menos incentivos y es por eso por lo que, según el artículo, producen menos avances tecnológicos radicales. En este punto nos encontramos con que las innovaciones producidas por los países cutthroat se difunden en el resto del mundo. Estos efectos se llaman spillovers tecnológicos. Cuando Estados Unidos avanza en farmacéutica, biomedicina, en software, en hardware o cualquier otra tecnología puntera, los países nórdicos pueden beneficiarse de esta tecnología y mejorar su productividad y mejorar su nivel de vida. En otras palabras, los países Kadeli se pueden aprovechar de esas innovaciones sin tener que asumir el riesgo que conlleva su creación. Y este es el punto crucial del artículo, porque el crecimiento de un país no depende solo de las instituciones de ese país, sino que también depende de las instituciones de otros países. El modelo muestra que las decisiones institucionales de un país pueden afectar al bienestar del resto del mundo. Y este equilibrio en el sistema mundial es lo que los autores llaman equilibrio asimétrico.
Esta es la pieza que explica por qué modelos económicos distintos coexisten durante tanto tiempo. Y bajo esta situación, ningún país tiene incentivos para cambiar. Países como Estados Unidos perderían la innovación y países como los países nórdicos perderían la igualdad y el bienestar, perderían ese beneficio o realmente tendrían que asumir el coste que asume países como Estados Unidos. Esta es la cuestión central. Estados Unidos perdería la innovación, tendría un coste enorme. O países como Estados Unidos. Y para países donde reina un estado de bienestar, no les sale rentable asumir el coste de la desigualdad, mayores horas de trabajo, para tener esa innovación. Se benefician de la que ya hacen otros países. Los seguidores sí podrían imitar al líder tecnológico, pero claro, no les recompensa, no les sale rentable asumir esos costes bajo el estado actual de igualdad o bienestar. Y claro, el líder se encuentra atrapado. No puede dejar de innovar porque si no, ¿quién lo hace? Otros países Cutthroat, pero si estos países Cutthroat no hacen esa innovación, no crean, no innovan, ¿quién lo hace? Se encuentran ahí con una situación donde ni un país Cutthroat puede intentar ser como el otro porque tendría unos costes enormes y tampoco tienen incentivos los países Cuddly para cambiar. Además, como dice el artículo, también hay que tener en cuenta que las distintas políticas domésticas predisponen a cada país a adoptar un modelo u otro. En países nórdicos, por ejemplo, hay una mayor rigidez, hay unos sindicatos más consolidados y eso hace que sea más difícil adoptar un modelo como el de Estados Unidos. Y por el contrario, países como Estados Unidos, su política está más orientada a beneficiar este tipo de modelo o por lo menos a fomentar este tipo de modelo económico. Y la consecuencia sorprendente es que estos países Cuddly lo que pueden tener es incluso un mayor bienestar total con respecto a los países como Estados Unidos. Y aquí es donde entra el dilema del freerider o polizón. El problema del polizón se refiere a un fenómeno económico donde un individuo o grupo de individuos se benefician de algo, de un bien o de un servicio, sin pagar el coste, sin pagar el precio. Por ejemplo, en el metro, si una persona se cuela o si varias personas se cuelan, están beneficiándose de algo que no pagan. ¿Qué pasa si todos hacen lo mismo? Que el metro no funcionaría porque no habría financiación. Ahora bien, como si hay personas que lo pagan, la mayoría lo paga, hay ciertas personas que pueden beneficiarse de ese servicio sin pagar el precio. En este caso es lo mismo, los países como Estados Unidos y los países nórdicos. Es exactamente lo mismo. Hay unos países que no pagan el precio que se benefician de esa innovación. Hay países que sí asumen los costes y, como Estados Unidos, pues amplían esa frontera tecnológica, haciendo que la mayoría de los países, que todos podamos contar con los beneficios de esa innovación. Esto ya te lo dejo para que tú le des una vuelta. Ponme si quieres en los comentarios, ¿te parece justo? ¿No te lo parece? ¿Debería ser así? ¿No debería ser así? ¿Deberían todos los países aspirar a ser un Cuddly o todos los países aspirar a ser un modelo económico de capitalismo salvaje, capitalismo cutthroat? Dime lo que piensas y espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós.